Este es el país donde el líder elige el color de los coches de la gente, cambia el calendario, controla la prensa, restringe a los ciudadanos la posibilidad de viajar al extranjero y prohíbe a las mujeres sentarse en el asiento delantero del coche. Pero no nos equivoquemos, no estamos hablando de Corea del Norte, sino de uno de los países más herméticos y totalitarios que poca gente conoce o ha oído nombrar: Turkmenistán. En este lugar, las mujeres en particular son sumisas y están sometidas a restricciones únicas. Pero, ¿por qué es tan secreto? ¿Qué restricciones se imponen a las mujeres? ¿Y por qué casi nadie oye hablar de este lugar? En este vídeo encontrarás todas las respuestas de un país desconocido y misterioso, donde las mujeres casi no tienen derechos. Turkmenistán está situado en Asia Central y más del 50% de su territorio está cubierto por un extenso desierto. A pesar de su escasa población de poco más de 6 millones de habitantes, el país es un gigante en cuanto a recursos naturales, especialmente gas natural, que representa nada menos que el 80% de las exportaciones. La nación turcomana encanta por su diversidad natural y cultural. Entre sus maravillas naturales destacan el desierto de Karakum, el lago salado de Ashgabat y las majestuosas montañas de Kopet Dag. Y ya que hablamos del desierto de Karakum, allí se encuentra la famosa Puerta del Infierno, un cráter en llamas que lleva ardiendo desde 1971 y que, curiosamente, nadie sabe cómo se originó. La teoría más aceptada es que mientras los geólogos soviéticos perforaban el desierto de Karakum en busca de petróleo, encontraron en su lugar una reserva de gas natural. Esto provocó el colapso de la Tierra, formando 3 grandes sumideros. Para evitar que el metano se liberara a la atmósfera, decidieron prender fuego a uno de los sumideros, pensando que la quema duraría solo unas semanas, pero acabó durando para siempre. Otra versión dice que el enorme cráter se formó en la década de 1960 y empezó a arder unos 20 años después. Existe controversia sobre si el incendio fue accidental, quizá causado por un rayo, o si fue intencionado. En cualquier caso, el incendio ha perdurado durante años, convirtiéndose en un espectáculo y en una de las atracciones turísticas más visitadas del país. La mayoría de la población profesa la fe islámica, lo que contribuye a caracterizar al país como un estado patriarcal, donde se espera que las mujeres estén totalmente sumisas a sus padres y maridos. Y cabe señalar aquí que Turkmenistán se encuentra entre los 15 peores países en materia de libertad religiosa, según la Comisión de Libertad Religiosa Internacional. Aunque nuevo, con solo 32 años de independencia, Turkmenistán tiene una historia que se remonta al menos 10.000 años atrás. Desde los tiempos en que formaba parte de imperios como el parto, el mongol y el persa, hasta la época del dominio ruso en 1869. El país se integró en la URSS en 1924, pero no fue hasta el 27 de octubre de 1991, con el colapso de la Unión Soviética, cuando Turkmenistán proclamó su independencia. Desde entonces, la población turcomana se ha enfrentado a las peculiaridades y crueldades de sus dirigentes, que comenzaron con Saparmurat Atakevich Niyazov en 1985, cuando aún era el líder del Partido Comunista que resistía a la Unión Soviética y que se eligió a sí mismo como presidente vitalicio a partir de 1999. Durante su gobierno autoritario y represivo, dejó un legado marcado por el culto a su personalidad. ¿Conoces ese culto que vemos en Corea del Norte, donde los ciudadanos tienen la imagen de los líderes por todas partes, además de adorar y llevar flores a las gigantescas estatuas de bronce? Sí, pero aquí es un poco más radical. Una de las manifestaciones más notables del culto a la personalidad del presidente fue cuando decidió cambiar el nombre de los meses del año y los días de la semana, incluso dando su propio nombre al mes de enero. También escribió un libro titulado Runama, traducido como el libro del alma, que se convirtió en una guía espiritual para vivir según los preceptos que él mismo estableció. Este libro se impuso como lectura obligatoria en todas las universidades,
además de ser un requisito para los funcionarios, incluso para aprobar los exámenes de conducir. Los médicos tampoco se libraron. En lugar de prestar el juramento hipocrático, la norma era prestar juramento al presidente. El problema es que no solo era excéntrico, era cruel. Para que te hagas una idea, en 2005 se cerraron las bibliotecas y los hospitales de las zonas rurales, obligando a la gente del campo a viajar a Ashgabat en busca de atención médica, sin justificación alguna. La gente moría por el camino por no poder llegar a tiempo. Además, el líder tenía una peculiar aversión a los animales, especialmente a los perros. Los perros y gatos callejeros eran perseguidos y sacrificados, y se prohibía a los ciudadanos tener más de una mascota. La libertad de expresión era inexistente. La oposición estaba silenciada. Los periodistas eran perseguidos y cualquier intento de discrepar del régimen se saldaba con detenciones o agresiones. Los familiares de los opositores estaban constantemente amenazados, lo que creaba un clima de miedo generalizado. Por no hablar de la prohibición de Internet. En 2006, la crueldad del régimen también golpeó a los ancianos cuando Niyazov recortó las prestaciones de jubilación de 1/3 de los ancianos y redujo las pensiones de otros, exigiendo la devolución de las cantidades percibidas en los 2 años anteriores. Mientras la gente moría sin ayuda médica y los ancianos carecían de alimentos y medicinas, las calles de la capital exhibían estatuas doradas giratorias en honor del líder, valoradas en millones de dólares. Su rostro tenía que aparecer en todo, desde sellos de correos hasta billetes de banco. ¿Quieres más? Todos los ciudadanos recibieron un reloj con la imagen del presidente, y lugares como escuelas, aeropuertos e incluso un meteorito fueron rebautizados en su honor. El país se convirtió en un extraño espectáculo, donde la voluntad del líder era la única ley, y la libertad, un lujo olvidado. Sin embargo, como dice el refrán, nada es tan malo que no pueda empeorar. Y tras la muerte del dictador disfrazado de presidente, en diciembre de 2006, el siguiente en dirigir el país fue Gurbanguly Berdimuhamedov, quien curiosamente fue ministro de Sanidad y dentista del último gobernante. Al principio, Berdimuhamedov revocó muchos de los decretos firmados por Niyazov y prometió erradicar el culto al líder. Facilitó los desplazamientos, reabrió las bibliotecas en las zonas rurales y restableció los nombres tradicionales de los meses del año y los días de la semana. Todo parecía ir bien, pero no tardó en mostrar sus métodos poco convencionales. Desmanteló la secta del líder anterior, pero solo para fundar la suya propia. Se han bautizado monumentos con su nombre, se han llenado librerías con sus obras, se han esparcido sus fotografías por hoteles, hospitales, bares y restaurantes. Y también podemos decir que es vanidoso y narcisista. Le encanta compartir vídeos en los que demuestra su talento musical, conduce potentes coches, participa en competiciones de fuerza física e incluso enseña a los funcionarios a hacer ejercicio. Todo para transmitir un mensaje de gobierno feliz, justo y vigorizado, que por supuesto se convierte en un meme para las naciones vecinas que lo conocen. También decidió hacer una gigantesca estatua chapada en oro en el corazón de la capital para sustituir a la del antiguo líder. Los perros, prohibidos bajo el gobierno anterior, son ahora obligatorios, y se han erigido varias estatuas de estos fieles compañeros. Ama tanto a estos animales que incluso regaló un cachorro al líder supremo de Rusia. ¿Quién no recuerda el famoso vídeo de 2017 de la reacción de Putin al ver a este personaje, sujetando a su perro de forma poco convencional? Putin, que obviamente adora a estos fieles compañeros, se apresuró a quitarle el animalito al presidente turmeno y lo besó ante las cámaras, una escena que provocó varias reacciones y comentarios. Los defensores de los animales adorarían al líder ruso si no le conocieran tan bien, ¿verdad? Pero volviendo al líder turcomano, además de los perros, otro animal que no puede faltar son los equinos, y en prácticamente todas sus apariciones tiene que estar sobre un caballo adornado con correas y jaulas doradas. Las excentricidades pueden haber variado,
Pero en lo que respecta a la prensa y la libertad de expresión, nada ha cambiado. De hecho, solo ha empeorado con el tiempo. En 2008, por ejemplo, el presidente atacó las antenas parabólicas, que eran la única forma de acceder a información no controlada. Esto privó a la población de los canales por satélites rusos, turcos o árabes, que eran una alternativa a la propaganda de los medios estatales. En enero de 2013, el país aprobó una ley de medios de comunicación que, en teoría, garantizaba la libertad de expresión y prohibía la censura. Sin embargo, en la práctica, esta ley parece ser solo una fachada, ya que el Estado sigue controlando totalmente los medios de comunicación y castigando a quienes van en contra de la narrativa oficial. Reporteros Sin Fronteras ha incluido al presidente Berdimuhamedov en una lista de 39 dirigentes y políticos mundiales que considera enemigos de la libertad y la información. Freedom in the World, que mide las libertades civiles, dio al país una puntuación de 2, inferior a la de Corea del Norte, que fue de 3. La libertad de prensa en el país es tan escasa como el azúcar, los huevos, el pan o el dinero. El desempleo ronda el 60%, pero las cifras oficiales son solo del 3%. Los periódicos publican principalmente informes oficiales sobre la cosecha de cereales, la producción de gas y los avances de la democracia en el país. Sin embargo, no informan sobre incidentes o problemas que preocupan a la población. Un claro ejemplo de esta restricción de la libertad de prensa es la exigencia de que todos los periódicos tengan una foto del líder nacional en portada. Al mismo tiempo, la foto del titular se envía de forma centralizada y todos los periódicos tienen la misma imagen. También se publicitó que el acceso a Internet era libre, pero la trampa aquí es que solo es posible acceder a Turkmenet, una intranet censurada. Además, pocas personas tienen acceso a ella, debido a barreras financieras y burocráticas, y el uso de VPN está totalmente prohibido. En otras palabras, incluso para quienes pueden acceder a Internet, muchos sitios están bloqueados. Los sitios web de la oposición, las organizaciones de derechos humanos y las redes sociales occidentales como Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e incluso Telegram son inaccesibles. La manipulación informativa del gobierno turkmeno se extendió incluso durante la pandemia del COVID-19. El líder supremo prohibió el uso de la palabra coronavirus en el país. Y la desinformación en torno al tema formó parte de la estrategia de control de la información. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la remodelación por parte del presidente de una parte de la capital del país que ha sido reconstruida con una arquitectura lujosa, utilizando mucho mármol blanco. Sin embargo, esta nueva parte de la ciudad, a pesar de su esplendor, parece una ciudad fantasma, porque la población no puede permitirse vivir allí. Y el blanco es probablemente el color favorito del presidente, ya que los coches negros están prohibidos en las calles de todo el país desde 2014. Otro hecho extraño es que la capital del país es aún peor. Allí se han incautado vehículos de todos los colores, excepto el blanco, y se han multado a sus propietarios. Los que recuperaron sus vehículos fueron obligados a firmar un acuerdo para pintarlos de blanco, como mucho de plata. Y en medio de toda esta excentricidad, si se puede llamar así, son las mujeres las que sufren doblemente. ¿Recuerdas que hablamos de la persecución religiosa al principio del vídeo? Aquí, las mujeres que adoptan otra religión suelen enfrentarse a muchos problemas. Además de ser tachadas de desobedientes, las consecuencias son graves. Violencia doméstica, arresto domiciliario, agresiones sexuales e incluso matrimonios forzados. El mismo año en que se prohibieron los coches negros, se prohibió terminantemente conducir en el país a las mujeres, que ya se enfrentaban a obstáculos para obtener el permiso de conducir. Además de la prohibición de conducir, se han impuesto otras restricciones, como el acceso a servicios de belleza que incluyen extensiones de pestañas, uñas, inyecciones de botox, cirugía plástica e incluso hacerse la manicura. Los salones de belleza cerraron tras un aviso policial en el que se prohibían los procedimientos y el servicio a clientes no autorizados, bajo amenaza de multas o penas de cárcel por el delito.
se prohibió a las profesoras teñirse el pelo y a todas las mujeres llevar vaqueros o cualquier prenda ajustada. Se obligaba a las funcionarias a firmar un compromiso por el que se comprometían a abandonar los servicios de belleza y a llevar el tradicional balak, pantalones anchos bordados, junto con los vestidos tradicionales. Incumplir esta promesa podía acarrear el despido o consecuencias más graves. Los estudiantes de todos los grados debían cumplir un estricto código de vestimenta, y cada universidad especificaba el color y la textura de la tela de los vestidos, además de estar obligados a llevar trajes nacionales, atarse el pelo con trenzas y vestir la taquia nacional. En 2022 se eligió un nuevo presidente, que resulta ser el hijo del anterior y que, al parecer, seguirá los pasos de su padre. Con la nueva gestión, además de no permitirles conducir, se les prohíbe ocupar el asiento delantero de taxis y coches particulares, y los conductores varones tienen prohibido ofrecer viajes a mujeres que no sean familiares, exigiendo a las pasajeras que presenten documentos que demuestren su parentesco con el conductor. La justificación oficial es que una mujer en el asiento delantero es contrario a las tradiciones nacionales, considerado vergonzosa, incluso pecaminosa. Pero ahora vayamos a la pregunta que no desaparece. ¿Por qué ocurre todo esto y nadie se entera? Por desgracia, las organizaciones internacionales tienen dificultades para influir de forma significativa en la situación de los derechos humanos en el país, mientras que los líderes de otras naciones muestran más interés por las riquezas y recursos naturales de Turkmenistán que por las violaciones de los derechos humanos, a diferencia de Corea, por ejemplo, que no tiene nada de valor que ofrecer. Este escenario de aislamiento contribuye a que lo que ocurre en el país siga siendo en gran medida invisible para el mundo exterior. En resumen, ya conoces el emoji del mono. Nadie ve nada, nadie dice nada y nadie oye nada. Por eso casi nadie conoce la situación en Turkmenistán y probablemente nunca hayas oído hablar de ella. Si aún no se ha suscrito, hágalo para conocer más historias fascinantes. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y hasta la próxima.